Una vez más, bienvenidos a la sede de Madrid de la Cruz Roja de España. Seguimos nuestro proyecto de puertas abiertas, trayendo una conferencia que creemos nos va a interesar y que además para nosotros tiene una cierta relación. Y ahora seguramente podremos comentar sobre ello en el turno de preguntas. Bien. Como siempre vamos a hacer una conferencia, un turno de preguntas. Ya tengo apuntada la lista de los que quieren hacer tesis doctorales o contar sobre su libro, no los voy a dejar mucho. Luego saldremos un momentillo por ahí para tomar algo, y el que sea nuevo en la casa y quiera conocer nuestros secretos, pues les enseñaremos ya en el templo rojo, que es el que está al otro, que es el templo azul, y responderemos, como dije la última vez, diría Woody Allen, responderemos a todas esas preguntas que siempre quisiste hacer sobre la masonería y no pensamos responder, que esta vez tampoco, pero tenéis que intentarlo. Muchos de los astronautas que estuvieron en el proyecto Apolo eran masones. De hecho, más de una bandera del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur estuvo viajando dentro de los trajes que fueron a la Luna, que orbitaron o que incluso pisaron suelo lunar. Con ese motivo, y aprovechando que conocíamos a Dolores, de alguna forma se nos ocurrió pensar que puede tener esto de importancia para nosotros. Bueno, aquello fue un proyecto que nos contará en profundidad, un proyecto en el que hubo que no solo gastar dinero, sino emplear mucha energía de hombres en resolver asuntos que a día de hoy pues están en la sociedad civil, como el velcro y otras historias, pero sobre todo de proyecto de futuro. Quien se vivió desde España, desde Fresnedillas, todo el asunto, quien durante 40 años ha dirigido o estado dentro de ese proyecto, doctor en físicas, autor, investigador del Centro de Investigaciones Científicas, es el que nos viene hoy a contar. Nos proponía varias cosas y creemos que el tema de lo que hoy era el origen, los momentos dramáticos, nos hacía referencia a todo eso que tenemos que pasar, sobre todo para nosotros los que estamos iniciados en ese momento que decidimos dejar una vida para pasar a otra. El drama que tenemos que asumir y romper. Ya no estoy en esto, ahora estoy un poquito más allá. Recordar aquellas galletadas que se daba la gaviota de Juan Salvador Gaviota para pasar, pues algo así nos pasa, ese drama. Vamos a ver cuál fue el drama y con todos nosotros, don Luis Ruiz de Gopegui. Muchas gracias. ¿Se me oye? Alto y claro. Alto y claro. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia en este acto. Quiero agradecer a los responsables de esta logia el haberme invitado, en especial a José María Cuadra, que es muy amigo mío y que es el que ha coordinado todas las cosas necesarias para que se celebre. Comenzaré mi charla explicándoles
el motivo por el que voy a hablar de la llegada del hombre a la Luna. Yo tuve la gran suerte de ser testigo, si no de primera línea, por lo menos de segunda línea, de esa gran hazaña. La NASA, como ustedes saben, que fue la agencia que llevó a cabo este importante proyecto, tenía y tiene dividida la Tierra en 3 sectores de 180 grados. Uno de ellos tiene la base central en California, otro análogo en Canberra, en Australia, y el tercero la tiene en Madrid, concretamente en Fresnedillas de la Oliva, un pueblo cerca del Escorial. De esta forma, con independencia de la posición de la Tierra, siempre una de estas 3 instalaciones estaba mirando a la Luna y podía establecer las comunicaciones con la Luna. En la imagen primera, que creo que es la que están viendo, se ve la instalación de Fresnedillas con sus antenas, que eran las que se utilizaban para contactar con las naves Apolo. Por eso, indudablemente, Fresnedillas jugó un papel importantísimo en los vuelos a la Luna, especialmente en el Apolo 11, que fue el primero. Yo, como os decía antes, tuve la suerte de estar allí en aquellos momentos. Más tarde fui director de aquella estación y recuerdo, como si hubiera sucedido ayer, todos aquellos acontecimientos. En la imagen segunda, que no es esta, pasé a la tercera. Sí, esta estaba cambiada. Estaba cambiada en una de los bloques que les había dado, pero no en el otro. En la imagen que están viendo ahora se ve el cohete que hizo posible la llegada de los hombres a la Luna. Es un cohete que pesaba 2.000 toneladas, que llevaba 2.000 toneladas de combustible, pesaba casi 3.000, y que consumía 20 toneladas por segundo. Entonces, indudablemente, ir montado en un caballo como ese, con la tremenda posibilidad de una explosión, era algo realmente asombroso. Pero esto lo habíamos ensayado infinidad de veces. El cohete, vaya infinidad, se había probado muchas veces. Recuerdo una anécdota bastante curiosa. Luego les contaré, voy a contar algunas anécdotas, pero me voy a referir fundamentalmente a los chapuceros, perdón si hay aquí periodistas, que son los periodistas. Para ensayar lo que antes les he dicho, el lanzamiento pues solía la NASA enviar un avión a las proximidades de Fresnedillas. El avión llevaba un foco tremendo y entonces nosotros conectábamos con el avión por una señal de radio y ensayábamos aquel acontecimiento. Como era muy llamativo el foco ese sobrevolando Madrid, pues siempre acostumbrábamos a mandar a las agencias de prensa una nota para que no confundieran aquello con un ovni. Y les decíamos, mañana de tal hora a tal hora volará sobre la región del Escorial un avión con una luz muy grande, no es un ovni, es un avión de la NASA.
Bueno, pues a pesar de esto, al día siguiente en la mayoría de los periódicos hablaban del ovni que había estado sobrevolando Madrid. El viaje de ida, que es el que voy a hablar ahora de él, en ese viaje se utilizaba una carga útil, que es la que se ve en la diapositiva, la anterior. Se ve ahora lo que quiero. Se ve lo que yo pretendía que se viera es la carga útil del cohete. La carga útil del cohete era lo que se llevaba a la Luna. Eso que se llevaba a la Luna es esto que están viendo ustedes ahí. Está compuesto por el módulo de mando a la derecha y por el módulo de descenso y ascenso lunar a la izquierda. En la imagen siguiente, ahora creo que es esa ya, sí, se ve ya una fotografía, lo otro era un dibujo. Esto es una fotografía del módulo de mando y en la siguiente una fotografía del descenso y ascenso lunar. Bien, pues la maniobra más complicada que había que hacer para ir a la Luna y la que no se había ensayado nunca era la de descenso desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna. Esto se ve en la imagen siguiente. Ahí veis, había que descender. El descenso ese era enormemente complicado porque los astronautas tenían que hacer infinidad de cosas al mismo tiempo. Tenían que ir comprobando si la trayectoria que seguía, porque el descenso era balístico al principio y luego ya con motor dirigido, si la trayectoria era la correcta. Tenían que ver, comprobar todos los parámetros de la nave, tenían que hacer infinidad de cosas. Pero de pronto, a los 25 minutos de descenso, Armstrong, que era el comandante de la nave, dio un gran grito y dijo: tengo una alarma en el ordenador, es la 2013, no sé lo que significa, ¿qué debo hacer? Cuando pasaban estas cosas, en el módulo que ellos iban había un botón rojo grande con una llave. Cuando se quitaba la llave y se apretaba el botón, se abortaba la misión. Es decir, se encendía un cohete y la nave ya no bajaba. Subía y la misión era completamente abortada. Por tanto, Armstrong puso la mano sobre el botón y dijo: como no me den orden, aprieto. Fueron unos segundos, 66 segundos, de una emoción tremenda, porque todos estábamos en la estación diciendo: ¿qué va a pasar aquí? Bien, pues afortunadamente le dijeron: continúan, olvídate de la alarma. Armstrong, que era muy calmado, pues hizo lo consiguiente, se olvidó de la alarma. Pero yo me imagino que él pensaba: si no valía la alarma, ¿para qué? Ya os podéis imaginar la palabra, la habéis puesto. Pero en fin. Luego siguieron descendiendo y iban ya con motor encendido, controlando un poco la bajada. Entonces, pues vieron con asombro que la nave no se dirigía
al punto que les habían dicho que tenía que dirigirse. Había un punto que era llanito y la nave tenía que ir a ese punto, pero no se dirigía en absoluto a ese punto, se dirigía a una roca tremenda y entonces Armstrong, sin pedirle permiso a nadie, cogió el mando de la nave y empezó a revolotear por allí, buscando un sitio donde poder posarse. Todos estábamos también escuchando aquello, ¿en qué va a terminar esto? Creo que en la imagen 8, es que lo tengo aquí, se ve un poco la... Bien, entonces cuando estábamos esperando a ver qué pasaba mientras Armstrong revoloteaba por allí, desde Houston le dijeron: atención, 30 segundos. Eso el que no lo entiende, pero nosotros sabíamos lo que significaba. Significaba, solo te quedan 30 segundos de combustible. En cuanto pasen esos 30 segundos, la nave caerá a plomo, porque se acabará el combustible. Bien, Armstrong, que era más tranquilo que la mar, siguió revoloteando y por fin alunizó con 5 segundos de combustible. Tocó ya, las patas tocaron el suelo. En Houston ya empezaron a ponerse contentísimos y la nave se posó. Había errado el punto que le habían indicado en 6 kilómetros y eso se debía a que la gravedad de la Luna se conocía como conjunto, como un cuerpo, pero puntualmente la gravedad de la Luna es distinta según que haya rocas pesadas, según que haya una cosa u otra cosa debajo. Y por eso la gravedad puntual que llaman ellos no se conocía. Y de ahí vinieron esos fallos. No sé qué tal voy de tiempo. Bien. Es que aquí tengo cosas que me las salto si voy mal de tiempo. Bueno, es que en medio de todo este jaleo, pues hubo un problema nuevo. El día 13 de julio, es decir, 3 días antes de que lanzaran el Apolo, los soviéticos, ya saben ustedes que esto era una lucha política entre soviéticos y americanos, pues los soviéticos lanzaron una nave no tripulada a la Luna. Se llamaba la Luna 15. Ellos pretendían que esa nave recogiera unas muestras, unas rocas de la Luna y las devolviera a la Tierra. Con lo cual pensaban pues ensombrecer el éxito de los americanos. Nosotros hemos traído a la Tierra rocas antes que vosotros. Pero bien, las cosas son como son. Hubo reuniones a alto nivel para que no hubiera interferencia entre una nave y otra nave. Se pusieron de acuerdo, cuando vosotros tal, nosotros apagamos. Hubo mucho humo y pocas nueces, pero hubo. Y luego de pronto uno de los operadores soviéticos cometió un error y la nave soviética se estrelló. Y entonces ni rocas ni nada. Ya no. Los americanos fueron los primeros que devolvieron rocas a tierra. Bien, ahora voy a hablar ya de la salida a la superficie. Cuando llegaron a la Luna, ellos llevaban un programa de vuelo que lo habían estudiado 20 médicos, psicólogos
y especialistas de toda la clase. Y el programa era alunizaje, comprobación de los equipos, cena, dormir, desayunar y salida a la superficie. Pero cuando llegaron a la Luna, Armstrong y Aldrin, que eran los que estaban en la nave que aterrizó, se sublevaron contra este horario y dijeron: ¿cómo vamos a dormir pensando que mañana vamos a salir a la Luna? ¿Qué tal? Nada, nosotros queremos salir ahora mismo. En Houston se armó el follón. Los médicos dijeron: si salen, no, ya no es nuestra responsabilidad, nosotros. Y allí hubo discusiones tremendas, bueno, tremendas a gran velocidad, porque no se podía. Pero ya después de muchas discusiones y de cosas, pues los astronautas se llevaron el gato al agua y cambiaron el horario. Entonces pusieron el horario que ellos querían, que era alunizaje, comprobación de equipos y ya inmediatamente salir y luego volver, cenar y dormir. En la salida que se ve ahora, pase a la siguiente, por favor. A la siguiente. A la siguiente. Es esta. En la salida, muchos de ustedes lo recordarán porque lo habrán visto por la televisión, pero habrán visto imágenes distintas, no las que se produjeron en el momento aquel. En el momento aquel lo único que se vio era esto, que en una de las patas del vehículo que alunizó había una cámara de televisión muy mala, con banda muy estrecha, no como las actuales, y retransmitió pues esto, Armstrong intentando bajar. Cuando puso el pie en la Luna, dijo aquella frase de: es un pequeño paso, y aquí hubo una gran interferencia. Y no se pudo saber si decía un hombre o el hombre. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. A él le preguntaron muchas veces: ¿qué es lo que dijiste? Y dijo: no lo quiero decir. Los astronautas estuvieron 3 horas en la superficie de la Luna. En esas 3 horas, lo primero que hicieron fue inspeccionar las patas del vehículo que había aterrizado, porque en ello les iba la vida. Ese vehículo tenía que despegar, y si las patas estaban sobre una pequeña roca o algo, pues todo se iba al garete. Luego recogieron 21 kilos de rocas. Puede pasar a las siguientes, creo que son... Sí, pasa 3, sí. Ya. Y de rocas lunares hicieron muchas fotografías. Curiosamente, Armstrong hizo todas las fotografías, porque Aldrin, que estaba muy celoso de Armstrong porque era el que iba a poner el primer pie en la Luna, quiso jugarle una pequeña jugarreta y le dijo: lleva tú la cámara. Y claro, como Armstrong llevaba la cámara, en todas las fotografías salía Aldrin y Armstrong no salió en ninguna. Pero en fin, son trastadas que ellos... ¿Algo hecho mal? No, precisamente, como veis, Armstrong sí salió en una foto. ¿Veis el casco?
Esto en Blade Runner lo habían visto antes. Era una foto. El que salía era Aldrin, pero en el reflejo estaba esto. Me ha pisado. Chiste, ¿eh? Qué mala. Habíamos ahí. Bueno, ahora viene el despegue de la Luna. Este sí que era el momento más emocionante de todos, más dramático de todos, porque solo tenían un motor para despegar, porque no podían llevar dos, porque pesaban mucho, por otra vez. Solo tenían un motor. Y ese motor nunca había sido probado en la superficie de la Luna, porque era evidente. Para probarlo en la superficie de la Luna había que ir, y era la primera vez que iban. Por tanto, las probabilidades de que hubiera algún fallo eran muy grandes. Pero no había más remedio que arriesgarse. Por eso, ellos tuvieron que hacer una cuenta atrás. Las cuentas atrás se hacen en Houston y se estropean 1000 cosas y hay cientos de personas que corriendo las van a arreglar, pero allí nadie iba corriendo a arreglar nada, la tenían que hacer. Mientras tanto, Collins estaba dando vueltas alrededor de la Luna esperándolos. Cuando Collins pasaba por detrás de la Luna con respecto a la Tierra, pues los americanos, que como saben ustedes son muy fantasiosos, pues decían, es el hombre más aislado y solitario del planeta, o de la Tierra, yo qué sé. Y yo me reía para adentro. Yo decía, estos tíos no se acuerdan, vaya, no saben nada de los ermitaños y de los anacoretas, europeos, españoles, esos sí que estaban solitarios, porque él sabía que justo a la media hora podía hablar con todo el mundo y los anacoretas no podían hablar en su vida con nadie, pero ellos presumían de que era el hombre más aislado del mundo. Bien, os decía que hubo que hacer una cuenta atrás. La cuenta atrás, nosotros en Fresnedillas, pues en un contador de esos veíamos la pulsación de los astronautas, independientemente de que Fresnedillas estuviera en contacto o no, porque las 3 estaciones estaban en contacto y veíamos eso. Pues bien, el corazón de Armstrong llegó a 190 pulsaciones por minuto. Cuando él tenía la mano encima del botón, iban haciendo la cuenta atrás y ya de pronto le dijeron, dale, ¡pum! Le dio, todos nos quedamos a ver qué pasa y subió. No pasó nada. Se ha hablado porque si llega a fallar, se hubiera caído a la superficie de la Luna y no había forma de ir a rescatar. Un viaje a la Luna tarda a prepararse 15 días y aunque lo tuvieran preparado, tarda a llegar 5 días. Entonces ellos no podían esperar en la Luna hasta que se hubieran muerto. Se ha hablado mucho de que llevaban pastillas para tomárselas en caso. Yo les garantizo que no llevaban pastillas en absoluto. A ver que la imagen que yo llamo 16, que dice, esta es el despegue. Esta imagen no es del Apolo 11, porque en el Apolo 11 no había nadie allí en la Luna. Es de otros vuelos posteriores en que habían puesto ya una cámara de televisión, los del vuelo anterior. Despegó, subió, todo fue como estaba proyectado.
pero pues el módulo en que iban los astronautas, que ven ustedes en la parte de arriba, era extremadamente pequeño. Tenían que ir de pie, porque si no iban de pie, pues no cabían. Y yo pensaba, quizá ustedes también lo podrían pensar, yo decía, yo que me monto en un avión de 2 pisos, de 7 motores, de una serie de cosas, y cuando me siento y digo, esto me llevará a Japón, que es a donde voy, y digo, yo qué sé, ¿qué pensarían estos hombres? Esto nos llevará a la Tierra, tenemos que ir a la Tierra, que está a miles de kilómetros. Pues no sé lo que pensaron, pero llegaron. ¿Conseguiremos llegar a la Tierra sanos y salvos? Pues lo consiguieron. No llegaron a la Tierra, llegaron al Océano Pacífico, pero bueno, no llegaron a Tierra, pero... a partir de esto ya tenían que pasar por detrás de la Luna y encender el motor que les... creo que se ve en la siguiente. Ahí. Tenían que pasar por detrás de la Luna y encender el motor que les lanzara hacia la Tierra. Era también una maniobra crítica, porque si el motor lo encendían antes, se estrellarían contra la Luna, y si lo encendían después, se perderían en el espacio. Pero, en fin, aunque la maniobra era crítica y era, pues lo encendieron. En el momento que en Houston se vio que lo habían encendido en el momento oportuno, empezaron a aplaudir y tal y cual, y a partir de entonces ya todo era coser y cantar. La imagen última es la cara de estos astronautas que llegaron a la Tierra. Ahora, a petición de José María, él dice que no, pero me lo ha pedido 14 veces. Me has pedido que cuente 2 o 3 anécdotas. Una que me la dijiste tú de los guiris. Boogies. O boogies, yo qué sé, lo que me dijiste por teléfono no te entendí. No, porque alguien me lo preguntó, pero yo Bien, no. ya. Bueno, pues les voy a contar 2 o 3 anécdotas y ya termino para que hagan preguntas si quieren. La primera, que yo la traía la segunda, pero por la segunda, a mi buen amigo, voy a hacer esta, se refiere al Apolo 16. El Apolo 16 iban 2 astronautas, Young y Duke, y arriba en el módulo estaba Mattingly. Aterrizaron en la región de Descartes, en las tierras altas, llevaban el rover ese que fue por la Luna, y antes de la segunda salida a la superficie, en Fresnedillas, teníamos la sala de operaciones y luego la cafetería. Junto a la cafetería improvisamos una sala de prensa, porque había 500 periodistas del extranjero, de todas partes. Bien, en la sala de prensa había una secretaria que hablaba muy bien inglés y español y les traducía lo que decían los astronautas. Perdón. Pero de vez en cuando pues los astronautas pedían permiso para tener una conversación privada, porque las otras eran públicas, las oía todo el mundo. Era privada cuando hablaban con sus esposas, era privada cuando hablaban con el médico, y no sé si era privada también cuando hablaban con alguien de Hacienda o no sé qué, pero lo fundamental era el médico y las esposas.
Pues uno de los astronautas, lo he dicho antes, Young, pidió permiso para tener una conversación privada. Entonces nosotros, donde estaba la prensa, dijimos, ahora no van a oír nada porque la conversación es privada, porque va a hablar, lo dijimos, va a hablar con su médico. Y la gente pues lo aceptó de buen grado. Entonces habló con el médico, no sabemos lo que le dijo, pero a los 5 minutos ya se restableció la conversación y todo volvió a ponerse en orden. Entonces este señor Young, al poco tiempo de salir, dijo, ya están aquí otra vez. Bueno, en Fresnedillas, que había un periodista muy famoso, ustedes que son jóvenes no se acordarán de él, pero era José Antonio Silva. Este era piloto y se metió en la cosa de los viajes espaciales. Y este estaba en Fresnedillas. Ya están aquí otra vez. Esos son los extraterrestres que están en la Luna y que los ha visto. Tenía una moto Sanglas tremenda, cogió la moto, salió de Fresnedillas a 1000 por hora, fue a Madrid, publicó en varios periódicos. Los astronautas han visto extraterrestres en la Luna. Escribió una novela, bueno, una serie de cosas, se hizo famoso. Yo me acuerdo que una vez me topé con él en la televisión y le dije, pero hombre, ¿cómo metiste esos cabos? Y me dio largas, pero no quiso. Bien, ni fueron la policía a Fresnedillas, como tú me contaste, nada. En Fresnedillas todos nos reímos del asunto y se acabó. Bueno, ahora vuelvo a la anécdota que yo iba a empezar a contar. Yo les iba a decir que cuando estábamos en el pleno follón de la misión Apolo 11, ya habíamos terminado el contacto con Fresnedillas, pero cuando se terminaba el contacto era peor que cuando se estaba en contacto, porque había que prepararse para el siguiente, y siempre había follón, y me acuerdo que se había estropeado, un motor de la antena, se calentaba mucho y había que cambiarlo, y había que traer a un señor que era el que manejaba la carretilla, y el señor estaba un follón tremendo. Y entonces pues sube la secretaria esa que teníamos con la prensa y dice, oiga, que abajo están los alcaldes de Fresnedillas y de Navalagamella y que quieren hablar inmediatamente con usted. Oiga, pero no me mate, ¿cómo voy a...? Bueno, pues han dicho que si no baja usted sube en ella. Bueno, yo le di largas, pero volvió, que baje usted. Y ya bajé. Y allí estaban los dos alcaldes. Resulta que la estación que llamábamos de Fresnedillas tenía el 90% del terreno en Navalagamella y el 5% en Fresnedillas. Pero cuando empezamos la construcción, pues el alcalde de Fresnedillas nos dio todo tipo de facilidades y el de Navalagamella ni nos dijo hola. Y por eso le llamamos... Pues hay que cambiarle el nombre, esto no puede ser. Vamos al Tribunal de la Haya, donde sea necesario. Pues un follón. Y yo, que pocas veces, pero de vez en cuando tengo alguna idea lúcida, pues se me ocurrió. ¿Qué les parece a ustedes si le llamamos Estación de Fresnedillas de la Oliva y de Navalagamella? Ah, muy bien, entonces de acuerdo. Vale. Yo por dentro me reía
Me reía a carcajadas porque los americanos no sabían pronunciar Fresnedillas y decían Madrid. Van a decir Fresnedillas, no van a la mía. Pero yo no les dije nada, dije a partir de ahora Fresnedillas no van a la mía. Bien, tenía otra que contarles, no me acuerdo bien dónde la tengo. Así. Una vez, pues yo fui a, no sé si les estoy aburriendo y me paso, vale, me invitaron a ir a Puerto Rico. En Puerto Rico hay una antena fabulosa hecha en la excavación de una montaña y que se comunica, manda mensajes por si lo reciben extraterrestres y bien. Y inauguraban no sé qué en aquella antena y me invitaron. Fui allí, estuvimos en la inauguración y lo pasamos muy bien. Y luego tuvimos un banquete, un pequeño banquete. Ya era en la ciudad. Y en el banquete yo me senté en un lado y a mi lado se sentó un astronauta cubano, tengo por aquí su nombre, Arnaldo Tamayo Méndez, que había regresado en el Soyuz con los soviéticos. Y yo soy muy malo imitando acentos, pero ustedes imagínense el acento de los cubanos. Luis, ¿a que tú no sabes por qué yo volví con las manos hinchadas cuando bajé de la nave soviética? Hombre, claro, la falta de gravedad. No digas tonterías. No era la falta. ¿Qué va a ser la falta de gravedad? Bueno, sería... yo le dije 3 razones y se reía de mí, todo el mundo se reía. Muy sencillo. Yo iba a un lado un ruso y a otro lado otro ruso, yo en medio. Y hacía un calor. Y yo iba a tocar el aire acondicionado. No toques ahí. Iba, ¡oh! No toques ahí. Y yo no sabía, claro, volví con las manos. Estoy repasando para que se rían ustedes un poco y ya lo dejo. Hay una que es... Yo una vez me tuve que ir, yo fui director de Fresnedillas, pero luego ya a uno le elevan y ya fui director de todo lo que había en Madrid, y entonces había una estación de la ESA, total que yo dirigía parte de la ESA y todo lo de la NASA. Y tuve que ir a París a una reunión de la ESA. Y le dije a Margarita, me voy a París, estaré 3 días y vuelvo enseguida. Y cuando estaba en París, un amigo mío de Lisboa me llamó por teléfono, porque entonces no había internet, yo creo, y me dijo, oye, vente, porque aquí hay una reunión. En aquellos tiempos a mí me interesaban mucho los extraterrestres. Hay una reunión sobre extraterrestres. Joder, lo que me apetece. Pues llamé a Margarita, oye, ¿no te importa que me vaya 3 días a Lisboa? Nada, vete, ¿qué pasa? Que es que hay una reunión. Entonces me voy a Lisboa, el primer día estoy en la reunión, estupendamente, todo bien, y el segundo día, pues ustedes no se acordarán, pero Franco tuvo la ocurrencia de fusilar a los de ETA. Y se armó un follón internacionalmente. Y en Lisboa, bueno,
quemaban cualquier cosa. Yo oí por la radio el follón, oí todo, y decían, todos los españoles inmediatamente al aeropuerto. Yo llamé a un taxi y le dije al taxista que era argentino y venga al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, allí en el aeropuerto nos concentran en una sala, más y más, llegó el embajador, tenemos que esperar porque van a mandar de Madrid un 747 porque somos tantos que no cabemos. Bien, ya por fin llega el 747, nos subimos todos, nos sentamos y a mí me tocó justo en la puerta que da la escalera. No me gusta ir en ese sitio porque entra siempre un poquillo hay ruidos, pero bueno, me tocó allí, no teníamos reservas, nada, y volamos, llegamos a Madrid y claro, abren la puerta y yo bajo el primero. Y entonces una nube de periodistas, pum, 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 fotografías. Yo iba muy elegante porque venía, señor embajador, señor embajador. No, yo no soy el embajador. El embajador es uno que lleva sombrero, que viene es que yo estaba en la puerta. Me hacen todas las fotografías, voy a casa, saludo a Margarita, estamos, y al día siguiente una amiga de Margarita es mi mujer, la llama por teléfono y le dice, oye, yo no sabía que tu marido era diplomático. Yo creía que trabajaba con la NASA. Pues sí, pues baja y compra el ABC. Compran el ABC y en la primera página del ABC salía yo, el embajador de España en Portugal a su descenso. Bien, con esto le quiero decir que no se fíen ustedes de la prensa. Para los que somos familiares de periodistas, Perdón, ¿usted es familiar de varios periodistas. Ah, pues perdón. Bueno, yo hablo de broma. No, está claro. Bien, pues terminado esto a breve conferencia, está puesto hasta el final, querido. Yo más cerca. Sin pilas. Se van a quedar sin pelas. No las controlado. Bueno, dar las gracias a don Luis y a Margarita porque sé que antes en toda nuestra organización hemos hablado con José María que habían tenido algún momentito de salud un poquito de aquella manera y el que estén hoy los dos aquí pues es una bendición para nosotros. Ahora es el momento de las preguntas, insisto. Preguntas sobre el asunto que nos concierne hoy, nada de publicar un libro como pasó el último día, ¿te acuerdas? Y no quiero apuntar a nadie. Y no quiero apuntar a nadie. Bien, primera voluntario para arrancarse con una pregunta. Pues ya que me has dado dinero, ¿qué? Sí, felicidades por la presentación, ha sido muy familiar, muy entrañable y muy divertida. Yo a mí me gustaría hacerle una pregunta, bueno, tengo muchas inquietudes a este respecto. La primera es, ¿ustedes recibían la señal de vídeo? Porque le he querido entender que todos recibían a la par la misma información, las pulsaciones del astronauta. ¿Recibían la señal de vídeo, tenían magnetoscopio, decían copia? Porque una de las cosas que curiosamente se dice por ahí, no sé si se verdad, que ha desaparecido la cinta original con la información RAW, o sea, no procesada, del momento del alunizaje del Apolo 11, o sea, un documento histórico de la... dicen por ahí que no existe, que no está esa cinta. No, sí que existe. Y hay copias en todas partes y hay. Luego eso es un bulo, me alegro de ver eso. Y entonces... Si me perdonan un segundo, solo un segundo. Solo hay una cinta, pero no es de los vuelos Apolo, es del Apolo Soyuz, que de la NASA me llamaron a mí y me dijeron, destruye esa cinta. Yo me puse a temblar
Joder, destruyes la cinta. Llamé a mi jefe llamó a su jefe llamó. Y fíjense ustedes que el ministro de Asuntos Exteriores, no sé qué, llegó hasta él y él estaba en la granja porque Franco celebraba la fiesta y le preguntó a Franco: oye, que le han dicho a Luis que destruye una cinta, ¿qué hacemos? Franco le mandó, date pues imaginar dónde. Bueno, y volvieron atrás. Yo les iba a contar esta anécdota, pero por falta de tiempo no la he contado. Y entonces, yo en todo ese tiempo había visionado la cinta 100.000 veces, no veía nada, se veía una lucecita por allí, mis compañeros decían: oh, Peggy, es que tú eres cegato, eso es un ovni. ¿Qué no es un ovni? Es que tú si no lo llevas en la frente ovni no te lo crees. Bueno, discusiones de esto. Y yo entonces llamé a un amigo mío en Cabo Kennedy. Oye, ¿qué me pasa esto? Pues no sé, pero espera, yo te llamo. Y al cabo de un rato los otros tardaron muchísimo, porque hasta llegar a Franco y hasta volver de Franco, pues tardaron 10 horas. Y mi amigo me llamó y me dijo: ¿has visto la cinta? Sí, pero no veo nada. Dice: olvídate de la cinta, escucha el audio, lo importante es el audio. Yo, que el audio lo tenía quitado, lo pusimos, y en el audio el comandante americano llamaba son of bitch a los rusos, hijos de perra, porque no estabilizaban la nave, y como iban a acoplarse decía: estos hijos de perra, es que... Y en la misión Apolo-Soyuz era para confraternizar. En Houston dijeron: Dios santo, ¿dónde está esa cinta en Madrid? ¡Que la destruyan en el acto! Yo la guardé en un cajón y luego me la han pedido para hacer una película, pero ya se ha perdido. Pero es la única cinta que no hay copia, pero de la Luna, todas las que usted quiera. Pues ya la última, un poco más seria. ¿Qué opinión le merece el hecho de informaciones que apuntan, ustedes están allí, pues tienen todos los datos, muchos que apuntan que la NASA, todo el programa Apolo, no era nada más que una tapadera? De hecho, mucha gente se sentía sospechaban de que el presupuesto era muy alto, que desde el punto de vista presupuestario el programa Apolo era una tapadera para ocultar un programa espacial que no se hacía público, que se llamaba Horizon, llevado a cabo exclusivamente por los militares, aunque la NASA para mí militar, yo me imagino que será la NRO, la Oficina de Reconocimiento Nacional, que tira satélites espías. No sé si ustedes los tendrán trazados, tendrán que saber quiénes son. Y que a la Luna se había llegado en el año 60, 1960. No sé qué le parece esa información que anda por ahí, por los foros de internet. Me parece propia de periodistas. No es cierta. A la NASA, a la Luna se fue única y exclusivamente por una rivalidad tremenda entre soviéticos y americanos. Querían demostrar que el sistema capitalista o el sistema socialista era mejor. Y en aquellos tiempos el espacio era el mejor escaparate. Y entonces lucharon por aquello. Y no tapaban ninguna otra cosa, porque era el proyecto más importante para demostrar la supremacía del sistema capitalista. Es lo que yo le puedo decir. No creo que haya nada de lo otro, porque el presupuesto de la NASA era disparatado. Por eso precisamente. Era enorme por eso precisamente. Luego pues bajó
de una forma, pero yo es que me quedaba, yo estaba trabajando en Robledo, en Cebreros, en Fresnedillas, todas, y pues una vez se me ocurrió, es que la carretera a Cebreros es malísima. Lo oyó un americano, dijo, mañana mismo que arreglen esa carretera. Pero bueno, fueron al alcalde y el alcalde dijo, que no me toquen la carretera, si se la vamos a hacer a usted de 4 vías. Pero es que no tengo dinero para repararla, se la reparamos los 20 primeros años. Hicieron una carretera que la gente iba por una carretera estrecha y de pronto se encontraron una carretera de 4 vías. Y decía, ¿pero esto qué es? Pues era la carretera de los... O sea, el dinero les salía por las orejas. Tenían una cantidad de dinero y pues porque era el proyecto fundamental para demostrar que el capitalismo era mejor que... Perdón, que... ¿Has terminado con tu pregunta? Siguiente pregunta. Gracias por la charla que ha sido fenomenal. Yo creo que todo el mundo piensa lo mismo. Yo es que le quería preguntar una cosa porque no la he entendido bien. Cuando usted dice que Collins... Pero es que a mí no me ha quedado claro porque luego dice que la nave tiene que salir. Entonces, ¿pero es que había 2 naves o 2 partes de una nave? La nave se dividió en 2, o sea, lo ha entendido usted bien, había 2. Una se quedó dando vueltas a la luna, esperándoles, y la otra bajó. Volver desde la superficie de la luna a la Tierra era dificilísimo. Entonces volvían de la superficie de la luna a la nave que les estaba esperando. Y de allí ya era más fácil. Y por eso esa nave que estaba dando vueltas esperándoles, pues pasaba por detrás de la luna y no podía comunicarse con la Tierra. Pero era media hora escasa. Y tenía música, tenía de todo. O sea que comparado con los anacoretas españoles o alemanes o lo que fuera, que no tenían nada, pues aquello era de risa. Y hay esa, o sea, a mí me molesta, bueno, todo lo de internet, la verdad es que todo lo de las conspiraciones y todo es que es de gente con poquísima cultura en general y que lo mezclan todo y en fin hay una confusión ahí terrible. Pero también se habló de lo de la bandera que colocaron en la luna, ¿no? Entonces, porque decían que era un montaje, que realmente no llegaron a la luna, sino que fue un montaje, porque como en la luna no hay viento y sin embargo esa bandera se movía. ¿Y por qué se movía esa bandera? La bandera no se movía, pero ondeaba. Y es que era de aluminio, que era de aluminio. Y estaba hecho. No era de tela. No era de tela, era de aluminio con esa forma para que pareciera. A Aldrin le preguntó un periodista lo que usted ha dicho, ¿es verdad que fueron a la luna? Y le dio un puñetazo tremendo, lo tiró al suelo y le dijo, tan verdad como que te ha dado un puñetazo. Gracias por la conferencia. Tengo 2 preguntas. ¿Por qué no siguieron yendo a la luna? ¿Y por qué desde ahí no hicieron una estación espacial y no hacerla en el espacio? La primera te la he entendido muy bien. ¿Por qué no se ha vuelto a la luna? Y te la contesto. La segunda... Que ¿por qué no van a estar en la luna, están en el espacio en una estación espacial? Bueno, no se ha vuelto a la luna, es muy fácil de contestar, por problema económico. Ir a la luna es carísimo. Y en aquellos tiempos que había dinero para hacer carreteras y cosas, pues no te digo, para ir a la luna había mucho dinero. Se terminó aquello, se demostró, ellos dicen que se demostró que el sistema capitalista era mejor que el otro, tal y cual,
se acabó. El presupuesto de la NASA bajó enormemente y no había dinero para volver a la Luna. Entonces había que buscar, la NASA pues da trabajo a mucha gente y eso es muy interesante, entonces había que buscar algún programa sustituto. Y pues un programa que era mucho más barato era el del transbordador espacial. Luego hicieron la Estación Espacial Internacional, pero ya son programas todos conjuntos, todo el mundo conjunto. No es como ir a la Luna, que fueron solo la NASA, los americanos. Ya la Estación Espacial Internacional son cooperaciones y claro, uniendo el presupuesto de varios, pues es más fácil. ¿Le he contestado? Sí, gracias. Don Luis, buenas tardes. Es un placer. Digo que es un placer haber escuchado su conferencia. Gracias. Es evidente que llegaron a la Luna, pero se ha oído, se ha comentado que debido a la rivalidad entre los rusos y los americanos no se podían permitir tener un fracaso en la llegada a la Luna y mucho menos que hubiera muertos. Se dijo que lo que se vio en televisión eran imágenes pregrabadas, rodadas en la Tierra, que efectivamente se produjeron y se emitieron prácticamente al mismo tiempo que el hecho real se estaba produciendo, y que había incluso un plan, si había un accidente en la Luna, si morían los astronautas, para no reconocer que hubieran muerto allí y decir que hubieran muerto en un accidente posterior, en la reentrada, en fin, en lo que fuera. No sé, ¿sabe usted algo de este tema? Sí, sé mucho porque me ha contado usted una película muy conocida. Si la conoce usted, pues ya es una película en la que aparecen, pues, Buzz Aldrin, aparece Kissinger, aparecen muchos, pero es una película. Es una película y al final de la película pues se ve claramente, porque al final de la película se dice que el presidente Nixon o no sé quién entró en pánico, y digo, como cuando se enteren de que hemos hecho esto, y entonces mandó perseguir a todos los que habían participado en la mentira esa, y algunos estaban en el Vietnam y hubo que perseguirlos y matarlos. O sea, si ha visto usted la última parte de la película se da cuenta que todo mentira. Pero la gente normalmente solo ve la primera parte, donde está muy bien hecho y en efecto parece que... Pero luego ya empieza a derivar, no. La película se llama... Yo la tengo en casa, se la puedo dejar si la quiere. Está en YouTube, está colgada en YouTube. Sí. Es un documental en bromas. Sí. Se llama La historia secreta de Lo hizo la NASA para supuestamente un día de los inocentes. El problema es que normalmente cortan en países como España, donde los créditos no se respetan, quitan los créditos del final, que es cuando van saliendo todos los personajes contando cómo ha sido un montaje en plan gracioso de la historia. Entonces, eso lo echaron aquí en siempre España el Día de los Inocentes. Sí, siempre queda el documental. Yo ya digo, la tengo en casa y la tengo entera, versión original. Tenemos una pregunta por aquí. Operación Luna se llama. Operación Luna, eso no me acordaba. Buenas noches, y lo primero agradecer este rato agradable de los acontecimientos que yo tenía todavía pantalón corto cuando ocurrieron. Mi pregunta es doble. Todas las misiones Apolo regresaron a la Tierra y hay una que tuvo problemas. Hay una película interpretada por Tom Hanks, Apolo 13. No sé si usted estaba entonces, seguía en el centro de Fresnedillas. ¿Nos podría contar esos momentos que supongo que fueron, no sé si terribles, pero por lo menos muy dramáticos, como era el título de la ponencia? Sí se los puedo contar, pero frente a la película que habrán visto ustedes,
pues no voy a poder dramatizar tanto. Para mí, le puedo decir que fueron mucho más dramáticos que los Apolo, que el Apolo 11. O sea, el Apolo 13, yo no dormía por la noche pensando lo que iba a pasar con aquellos hombres, porque todo lo tenían en contra, no tenían electricidad, se morían de frío, no tenían, bueno, ¿y cómo van a ser capaces de reentrar las cosas que tenían que hacer? Bueno, eran todo problemas y problemas y problemas, y salía uno, salía otro, comentaba uno. Yo sufrí muchísimo en aquella misión y pensé que no iban a llegar, pero llegaron con vida. Supongo que enfermarían de los nervios y de tal, pero fue súper emocionante. Pero si han visto la película esa es magnífica. Se ve, se siente, yo cuando la vi hasta se me saltaban las lágrimas, acordándome de los momentos aquellos. Fue súper emocionante. Yo tengo dos preguntas. Don Luis, sé que en aquella época el presidente Kennedy había dicho que iban a conseguir llegar a la Luna. Y por otro lado, hablando de la película que están mencionando, tengo entendido también en un documental en el cual el ministro de Economía de aquella época, con Kennedy y después con Nixon, fue el señor Kissinger. Él confirmó la presencia y existencia de ese vídeo que se grabó en Londres con los astronautas, imitando o haciendo una papeleta de que estaban en la Luna. Eso creo que lo afirmó el ministro de Economía, Henry Kissinger, y que eso fue en Londres. No sé si eso es verdad o no, pero yo lo he visto ese comentario. Entonces, sé que sí llegaron a la Luna y que sí hay otras muestras, pero esas fotografías que se publicaron tanto por todo el mundo creo que sí son falsas. ¿Es verdad o es mentira eso? Lo hemos comentado ya. Es una película que ha dicho que se llama Operación Luna, que habla el ministro de Economía, dice lo que usted ha dicho, pero si ve la película entera en versión original, pues luego oirá usted al ministro de Economía riéndose y diciendo ¿qué tal ha quedado? ¿Cómo lo he hecho yo? Tal, porque era una película. No es verdad. Fue hecho para el Día de los Santos Inocentes. Permíteme, quiero dar las gracias por la conferencia graciosa, instructiva, y también las gracias como científico por haber conseguido lo que quería Kennedy, llevar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta a casa. Y eso es gracias pues, a usted y a gente como usted. Y no sé, es algo que te llena, pues igual que habrá habido otros científicos que han sido capaces de curar a una enfermera con una enfermedad grave. Esto, de verdad, reconcilia mucho con el ser humano, ¿no? Y es de agradecer. Tiene un oficio precioso. Quería decírselo. Muchas gracias. Pero ahora le quería llevar a la contraria en otra pequeña cosa. Está usted en su derecho. Antonio Silva, a pesar de la metedura de pata, pero que era lo que ahora llaman periodista científico, pero en aquella época también estaba Luis Miravilles, la crónica que hace Jesús Hermida, ¿no? Retransmitiendo. Hombre, pues esos señores consiguieron que también un niño de 9 años en aquella época se emocionara leyendo cosas de ciencia y cosas del espacio. Se equivocaban mucho, pero bueno, al menos ponían la semilla para que fuéramos avanzando sobre eso. Y ahora ya mi pregunta, si me permite, supongo que conoce la ecuación de Drake. Sí. Pues simplemente que, por lo que veo usted de los ovnis, es bastante escéptico por lo que ha ido diciendo. Pero ¿qué opinión le merece la ecuación de Drake y aquella famosa frase al final de que si no hay nadie, ¿cuánto espacio lo desaprovecha? Muchas gracias. Bueno, nos salimos completamente del terreno, pero
Yo he discutido con Drake la ecuación de Drake. La ecuación de Drake hoy día nadie la acepta, porque se planteó en un tiempo que se conocía muy poco. Hoy día se conoce mucho más, y ni el propio Drake, que yo he discutido con él amigablemente, dice, bueno, pero es que está escrita hace mucho tiempo. Ahora, lo de los ovnis es otra cosa. Una cosa es la posibilidad de vida extraterrestre, que no la puede negar nadie, porque el universo es infinito y conocemos una porción pequeñísima, por tanto, la posibilidad existe. Ahora, otra cosa es que hayan venido montados en una nave de papel, hayan aterrizado en un pueblecito de Extremadura, hayan hablado con un pastor y se hayan marchado y no hayan dejado el más mínimo rastro. O sea, puede haber extraterrestres, el mundo es inmenso, pueden estar cerca, lo que usted quiera, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que hayan venido. La última a ti no te dejo preguntar. La última cosa, mi pregunta por los niños clonados. Cortarlo. No. Sí. Estoy escribiendo una novela y me la corrige de vez en cuando. Y hablo de clonación y no, ese es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Bien, en cuanto lo publique, correremos a comprarla. Yo creo que le hemos dado a don Luis bastante la lata. Es el momento que aprovechéis para tomar el refresquillo que nos habrán preparado ya los hermanos, y que los que quieran hacer alguna pregunta de lo nuestro, de aquí de la casa, pues se arremolinen, me lleven de las orejas y ya les voy contando. Gracias nuevamente por estar aquí en la sede de la Gracia en Madrid, y los que no tengáis forma de contacto directo a través de nuestro Facebook, estas cosas, tendremos puesto por ahí un atril para que nos dejéis muy clarito los datos de vuestro correo electrónico, para teneros en una base de datos en la que os vamos invitando a todos los conferencias, exposiciones que hagamos, de manera que si alguna os interesa, pues volváis. De hecho, algunos sois repetidores, y pese a que tenéis buena nota, sois buenos repetidores. Gracias y hasta la próxima.